Muy bien, continuamos con el flujo de nuestro Acredita Summit Latam. Aún nos faltan un par de minutos para iniciar con nuestro primer panel del día, así que por el momento me gustaría darle y hacer una introducción muy corta a nuestros oyentes y pues comentarles que daremos inicio con nuestro primer panel, el cual será llevado a cabo de 11 de la mañana a 11:45, panel que será moderado por Liliana Tonito. Liliana es nuestra actual gerente de Customer Success en Acredita. No sé si quieras compartirnos de pronto unas palabras antes del previo inicio del primer panel del día. No, pues muy contenta del panel que vamos a tener. Habla de la innovación y la gestión del conocimiento, ¿no? Y creo que todo ha estado sumamente atado y hemos llevado pues el hilo, y los temas han sido recurrentes en todas las ponencias. Nos acompaña Diana Costa, gerente de gestión humana de Recaudo de Bogotá, que además fue seleccionada como una de las influencers líderes en talento humano en Colombia. Nos acompaña Juan Manuel Botía de Consubsidio, gran amigo también, y nosotros estuvimos compartiendo con ellos en unos webinars de aprendizaje. La verdad es que excelente, y con Consubsidio también tenemos una historia muy bonita y con Acredita. Y adicionalmente Santiago Amador, que Santiago, pues además me atrevería a decir que también es un influencer en todo el tema de innovación educativa. Entonces creo que además lo chévere de aquí es que vamos a tener como diferentes ópticas. Vamos a tener la óptica de innovación de Juan Manuel desde el lado corporativo, vamos a tener la óptica de talento humano desde Diana, Recaudo de Bogotá, y Santiago ha estado tanto en gobierno como en educación superior, como en corporativo. Entonces creo que vamos a tener una visión 360 de la importancia que tiene gestionar el conocimiento para poder innovar como organización, como institución educativa, incluso como sociedad. Entonces nos encanta tenerles aquí, muy orgullosa pues también de poder compartir con ustedes. Seguramente vamos a aprender muchísimo de este panel. Y pues nada, adelante Sergio y Lili, yo creo que este panel va a estar sumamente interesante. Muy bien, bienvenidos a todos nuestros panelistas. Les invitamos a que prendan sus cámaras. Lili, te dejo en poder de la sesión. Es completamente tuya de aquí en adelante. Bueno, un placer estar con todos ustedes el día de hoy. La verdad que encantada con todas esas ponencias tan buenas que hemos tenido hasta el momento, que yo creo que son un excelente abreboca a lo que vamos a realizar en el panel de hoy, que se titula Gestión del conocimiento como motor de la innovación. Y a quienes tenemos el día de hoy, a Diana Costa, que es actualmente la gerente de gestión humana de Recaudo Bogotá. Bienvenida, Diana. Diana, para contarles un poquito, es psicóloga y especialista en desarrollo humano en organizaciones. Cuenta con una amplia experiencia liderando equipos de recursos humanos para grandes empresas nacionales y multinacionales en diferentes sectores, y cuenta con una diplomatura de la Salle University en Performance Management, especialización en desarrollo de recursos humanos de la Universidad de La Sabana y diplomatura en desarrollo directivo en el Politécnico Gran Colombia. Bienvenida, Diana. También contamos con la presencia de Juan Manuel Botía, quien es líder de innovación en Colsubsidio. Juan Manuel es administrador de empresas con especialización y maestría en finanzas y es experto en definición e implementación de estrategias corporativas y modelos de innovación, apasionado por los procesos de transformación organizacional fundamentados en gestión estratégica, financiera y de la creatividad. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias, Liliana. Un gusto estar con ustedes. Y hola, Diana. Y presento a nuestro tercer panelista, que es Santiago Amador. Él es el líder del Lab de Innovación de la Alcaldía de Bogotá. También actualmente es el director de la Maestría en Innovación de la Fundación Universitaria Área Andina y tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y una maestría en Ciencias Sociales del Internet en la Universidad de Oxford. Y se desempeña también como investigador afiliado en el Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Santiago, también. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos.
Excelente. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una pregunta que me gustaría que tuvieran la oportunidad de brevemente cada uno compartirnos su visión, que tiene que ver con el poder. ¿Proviene o no del conocimiento? ¿Y es del conocimiento guardado o es del compartido? ¿Qué piensan sobre esto? A ver, Diana, ¿qué nos dirías al respecto? Bueno, yo creo que efectivamente el poder proviene más del conocimiento compartido, pero en la realidad es difícil de aplicar, a pesar de que cada vez hay mayores herramientas para compartir el conocimiento. Pues normalmente en las empresas falta estructura, falta metodología para compartir el conocimiento, se da de una manera mucho más informal. Y esta informalidad pues hace que las empresas no le den valor a este conocimiento, que se pierda realmente el valor que tiene. Adicionalmente, pienso que se requiere de una cultura que promueva ese compartir el conocimiento, y como hemos visto en las conferencias anteriores, pues es un elemento común en todo lo que tiene que ver con aprendizaje, con transformación, con innovación. La cultura es fundamental, y si no hay una cultura que promueva este compartir el conocimiento, pues ahí es donde todo este tema de los temores, el poder que se genera a partir del conocimiento, pues va a tomar mayor fuerza. Y asimismo el liderazgo, si no contamos con líderes que promuevan el compartir este conocimiento, pues de ahí para abajo no se va a permear en la organización. Excelente, Diana. ¿Y qué nos diría Juan Manuel? Juan Manuel, estabas en mute. Listo. No, totalmente de acuerdo con Diana y quisiera complementar como algunos temas porque yo creo que históricamente de pronto en las sociedades, en las empresas, a veces tenemos ciertos malos hábitos que creo que es lo que hay que ir cambiando. Yo recuerdo que hace algunos años o hace quizás 10 años o de pronto menos incluso, se hablaba mucho en las empresas de una frase que empezó a coger mucho eco, ¿no? Y que se decía, el que tiene la información tiene el poder. Entonces las personas que tenían algún dato, algunas estadísticas, lo atesoraban como si eso fuera pues la gran, la piedra angular de poder permanecer en las organizaciones. Y paulatinamente eso se fue rompiendo y se fue acabando ese mito, de tal manera que efectivamente hoy en día podemos decir, no es el que tiene el poder hoy en día, es el que hace algo con la información. Y ahí es donde yo creo que definitivamente la única ventaja competitiva que existe en las organizaciones es definitivamente aprender más rápido que la competencia, actuar más rápido, investigar y convertir esa investigación en conocimiento y ese conocimiento aplicarlo en el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios, y eso es lo que efectivamente uno le permite estar vigente en los mercados. Y por el otro lado, a mí me gusta mucho pues, reflexionar cómo son los grandes hubs de innovación en el mundo, donde básicamente el conocimiento se comparte. Normalmente nosotros vivimos en Latinoamérica en unos ejes a veces de tanto egoísmo, donde se te dice, la persona que tenga una idea, guárdela y no se la cuente a nadie porque de pronto se le copian la idea. Y por ejemplo, en los ecosistemas maduros de innovación lo que se dice, no, las ideas no valen nada, lo que valen son las ejecuciones. Y por el contrario, se promueve muchísimo que las personas que tengan ideas las compartan y las comenten con muchísimas personas, porque es la única manera de poderlas complementar, de poderles verles los puntos de pronto negativos que tengan, los aspectos de mejora. Y de alguna manera creo que eso es lo que diferencia los ecosistemas más avanzados de innovación de otros en donde hasta ahora se está empezando. Y por el otro lado, para terminar esta intervención, también diría, es que las organizaciones tenemos que cambiar un chip y empezar a reconocer que si queremos innovar, necesitamos muchísimo fortalecer la capacidad de los equipos para automovilizarse, es decir, fortalecer mucho los procesos de comunicación interna, de empoderamiento, de confianza y obviamente de creatividad, porque definitivamente el conocimiento guardado no sirve. Cada vez más necesitamos que las empresas el conocimiento sea un bien que sea social, que sea de todos. Cuando en las empresas hay personas que se van de vacaciones y separan ciertos procesos porque la persona está de vacaciones, pues eso es el mejor indicio de que indudablemente hay que empezar a socializar el conocimiento. Y más ahora, cuando, y lo vimos en las conferencias anteriores, el conocimiento avanza
muy rápido y necesitamos estar aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Y en ese orden de ideas, pues necesitamos es compartir lo poco o lo mucho que todos sepamos antes de que ese conocimiento se vuelva desactualizado. Excelente, Juan Manuel, maravilloso. Y Santiago, ¿cómo complementaría las respuestas que han dado los otros dos panelistas? Bueno, uno, pues definitivamente de acuerdo, este no es el momento de liderazgos individuales. Hay gente que quisiera pensar que sí, pero eso se está desgastando muchísimo. Con la llegada de los millennials, por ejemplo, los millennials son mucho menos individualistas que nuestra cultura anterior. Definitivamente llegó el momento de causas colectivas, de causas. La gente se mueve por causas y las causas no son individuales. Las causas son colectivas. Y al llegar, digamos, las causas colectivas, llegan nuevas formas de asociarse para crear cosas. Hay una forma que se está tomando también incluso las organizaciones, que es el emprendimiento o el intraemprendimiento. Por fuera de las instituciones, el emprendimiento. Yo me reúno con talentos diversos, con gente que piensa como yo de pronto en la causa, pero que tiene talentos diversos, y sacamos adelante un proyecto y le metemos la vida a eso. Y es el mundo, vuelvo a digo, del emprendimiento. Y en las organizaciones es el mundo del intraemprendimiento. Personas también, y por eso es tan importante que las organizaciones manejen su talento humano muy bien y de una manera distinta para que permitan que talentos raros y disímiles y diversos lleguen a la organización para que se puedan juntar ahí. ¿Sí? La innovación y la gestión de conocimiento es el mundo de la polinización. Y yo tengo que permitir la polinización. Entonces, si en el Estado, por ejemplo, solo contrato abogados o economistas o politólogos, como siempre vengo haciendo, pues voy a obtener los resultados iguales. Yo necesito generar un sitio, digamos, diverso, a través de atraer talento diverso o formar talento diverso en mi organización. Y la mejor forma, el mejor vehículo de esto es el intraemprendimiento. Otro tema muy importante en el que creo profundamente que está relacionado con la innovación y la gestión del conocimiento es que el conocimiento experto vale, sigue valiendo, digamos, el título, conocimiento experto vale, pero también empieza a valer el conocimiento colectivo, la inteligencia colectiva, el conocimiento que tiene una comunidad. Entonces, las comunidades de aprendizaje son súper importantes, por eso vuelvo y digo, otra vez comunidad, no es un tema de yo aprendiendo y compitiendo como nos hacían competir en la universidad, a ver quién saca mejor nota y yo leyendo solo, eso se acabó. Es el aprender en colectivo, el co-crear, el crear juntos, el sentar, que es una especie, yo lo hago como una comunión, el crear juntos, y yo cuando yo creo en colectivo, aprendo del otro. Y entonces es un aprendizaje entre pares, ya no es un aprendizaje, digamos, vertical, sino un aprendizaje horizontal. Y yo creo, y de último punto, la innovación y la gestión del conocimiento ya no es acerca tanto de las soluciones en las que somos muy, digamos, hay mucho secreto y muchos celos entre empresas que compiten por ver quién tiene la mejor solución. Pero en el mundo del entendimiento de los problemas, que es el mundo del pensamiento diseño, digamos, porque hay que enamorarse más de los problemas que de las soluciones, se crean en colectivo. Uno entiende los problemas en colectivo. Quien lo entienda solo, digamos, metido dentro de su oficina, intentando entender un problema, murió. El problema se entiende en colectivo, se entiende cuando yo me siento con otras personas a ver qué le duele a cada uno. Esa es mi intervención en esta primera parte. Magnífico. Entonces, definitivamente, el conocimiento guardado es un precio muy caro que pagamos. Definitivamente, en la medida que lo compartimos, nos da agilidad, nos permite comprender mucho mejor la complejidad en la que vivimos y definitivamente nos permite aprovechar las oportunidades que están allí y que solamente interactuando como equipos y integrando diferentes visiones podemos realmente encontrar respuesta a estos desafíos que nos enfrentamos, ¿no? Excelente. Entonces, seguimos a una siguiente pregunta. Y entonces, ¿cómo es esto de construir la gestión de conocimiento? ¿Por dónde empezamos? Si queremos empezar a promover esta nueva manera de manejar el conocimiento y sobre todo, ¿cómo lo vinculamos con la innovación? A ver, Diana, no sé si te gustaría a ti comenzar. Sí, gracias. Pues, Lili, yo creo que la gestión del conocimiento tiene que tener unas bases muy sólidas que están relacionadas precisamente con la cultura
con formalizar los procesos, con formalizar las políticas, con tener herramientas adecuadas para hacer la gestión del conocimiento. Finalmente, el objetivo de la gestión del conocimiento es que las ideas se identifiquen, que fluyan, que se transfieran al resto de la organización, y pues para eso se debe contar con unos requisitos. Yo pensaba en estos días que finalmente, pues en este momento de pandemia, empresas que pudieron cambiar, movilizarse, buscar soluciones, pues eran empresas que tenían una estructura sólida, unas empresas que tenían sus procesos claros, sus procesos identificados, escritos, formalizados, comunicados, y que el conocimiento no estaba solamente probablemente en un equipo o en unas personas, y eso daba la posibilidad de movilizarlo. El conocimiento finalmente crea conocimiento, y eso lleva pues a la innovación. Y la innovación no es solamente traer cosas nuevas o soluciones nuevas, es mejorar lo que tenemos, es a través del aprendizaje continuo, de ese cuestionamiento continuo, mejorar las cosas, mejorar las soluciones, que participe más gente, y ahí es donde la cultura tiene mucho que ver, y es que si es una cultura que está fundamentada en promover ese conocimiento, en facilitarlo, en transferirlo, pues finalmente va a hacer que los equipos trabajen de manera colaborativa, que encuentren herramientas, que trabajen para buscar soluciones, que mejoren los procesos, que estén en contacto permanente no solamente con equipos dentro de la compañía, sino por fuera, con la competencia, con proveedores, y que finalmente todo eso que se identifica como posibilidades de mejora, pues se puedan llevar al interior de las organizaciones, que se puedan aplicar a sí mismo a los procesos. Entonces se convierte ahí como en una cadena en donde el fin del conocimiento y de la innovación son los mismos, y es generar nuevo conocimiento. Excelente, Diana. ¿Y qué nos cuenta Juan? Listo, Liliana. No, yo creo que indudablemente hay que partir de entender que sí, efectivamente la innovación es precisamente ese proceso de buscar soluciones no solamente a problemas, sino a oportunidades de mercado que tengan un componente de novedoso, ¿cierto? Y a mí me gustaría partir de reflexionar qué gestionar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la gestión del conocimiento, y yo digo, ojo, porque el proceso de la gestión es básicamente hacer lo que sea necesario para lograr un objetivo que se persigue, o para lograr solucionar una problemática que se tenga en la empresa. Y esto indirectamente, o más que indirectamente, implica necesariamente trabajar todo lo que es la utilización y la destinación de unos recursos para lograr esos objetivos que uno se ha trazado, bien sea en un tema de innovación, bien sea en un proceso de formación, bien sea en un tema de cerrar brechas, o lo que sea, ¿cierto? Y de alguna manera yo creo que el punto de partida sí debe ser siempre tener claro una estrategia. Es que yo creo que definitivamente los procesos de cualquier tipo en una organización, si uno tiene una estrategia clara, si yo ya tengo claro el objetivo que quiero alcanzar, si defino los caminos para alcanzarlos, voy por muy buen sendero, ¿cierto? Tristemente, lo que nos sucede muchas veces en las organizaciones es que empezamos a incurrir en el activismo, en hacer cosas y el hacer por hacer, ¿cierto? Y uno puede terminar al fin de la jornada laboral muy cansado, pero no ha construido objetivos grandes. Y yo creo que ese debe ser el punto de partida de cualquier proceso de gestión, es tenga claro cómo le está apuntando usted a alcanzar la estrategia de la compañía, y sobre todo en el tema que usted esté trabajando, tenga claramente establecidos cuáles son los caminos para lograr las metas que usted se ha planteado. Ahora bien, en el contexto actual, pues hablamos, en innovación utilizamos muchos términos que a veces son anglosajones, ¿no? Los entornos VUCA, para hablar de que el mundo es volátil, de que el mundo es incierto, de que es complejo, de que es ambiguo, y eso es una realidad. Nosotros venimos hablando de innovación desde hace por lo menos 4 o 5 años de los entornos VUCA, y hoy en día, gracias a nuestro nuevo mejor amigo que es el COVID, efectivamente ya todo el mundo sabe lo que es un entorno VUCA, porque esto nos cambió y hemos avanzado en lo que no hemos avanzado en 10 años, lo pudimos avanzar en 5 o 6 meses. Entonces, de alguna manera, creo que en el mundo de hoy es tan acelerado que indudablemente se hace mucho más necesario gestionar el conocimiento. Y ahí hay unos datos bien interesantes de Singularity University, donde dicen que es que el conocimiento hoy en día en el mundo actual tiene un horizonte de vida de 3 años de vida útil, ¿cierto?
Entonces uno dice, al cabo de los 3 años, el conocimiento ya cambió. Ahí es donde yo insisto en el tema de que hay que desaprender lo que yo conocía, porque efectivamente las tecnologías cambian, los consumidores cambian, los contextos competitivos son dinámicos, entonces uno tiene que estar permanentemente renovándose. Y de aquí, entonces, empiezan a tenerse que repensar los esquemas tradicionales de capacitar, ¿no? Porque indudablemente, pues se necesitan nuevas estrategias, nuevos modelos, y de alguna manera tenemos que estar muy alineados en función de poder estructurar lo que hay que hacer, pero insisto, siempre para estar en línea con los objetivos macro que uno se persigue. Y en este orden de ideas es donde efectivamente cada vez en las organizaciones estamos como cambiando, y yo veo que uno de los cambios significativos es, por ejemplo, que ya no estamos trabajándole muchísimo a la planeación como se hacía anteriormente, ¿no? Haga usted grandes planes, grandes proyecciones financieras, haga escenarios, haga una serie de cronogramas, etcétera, sino que hoy en día se está premiando muchísimo más la experimentación. Y es precisamente en la experimentación donde se materializa si lo que yo estoy pensando es válido o no. Si la interpretación que yo hice de las necesidades del cliente y que intento solucionar con un producto, con un servicio determinado, se vende y es aceptado precisamente en los mercados, voy por buen camino. Pero si me equivoco, pues es el momento de repensar lo que hice, analice y ajuste y corrija pronto. Por eso otra de las máximas que se manejan en innovación es decir, equivóquese rápido y barato, ¿no? Con la finalidad de que en la medida en que yo logro identificar en dónde me he equivocado, pues tengo la posibilidad también rápida de poder actuar y poder ajustar. Y yo creo que todo esto, particularmente nosotros en la compañía, lo hemos venido como implementando, y básicamente ha sido un proceso en el que avanzamos rápidamente un modelo de innovación donde básicamente partimos precisamente de entender la estrategia de la compañía y entender la innovación como un proceso que iba a apalancar ese proceso estratégico y esas metas que nosotros nos propusimos. Y ahí teniendo mucho cuidado, y es que desafortunadamente a veces en las organizaciones nos dedicamos mucho a gestionar es más por la moda, ¿no? Se pone una palabra de moda, una tendencia administrativa de moda, y entonces la trabajamos unos meses, unos años, y después cortamos y empezamos a hacer la nueva tendencia administrativa que esté de moda. Y yo creo que solamente cuando uno trabaja por convicción es que efectivamente puede sacar estos temas en gestión adelante. Entonces, por un lado, eso de insertarse claramente con la estrategia. Por el otro lado, es definir claramente qué es innovación para todos en la compañía y darle todos un mismo sentido común. Porque efectivamente, si uno le pregunta qué es innovar al jefe de tecnología, de pronto trae software, pero si le pregunto qué es innovar al jefe de la planta de producción, trae una nueva tecnología y empieza a robotizar. Pero si le pregunto qué es innovar al jefe de gestión humana, de pronto empiezas a traernos nuevas prácticas para hacer coaching, etcétera. Entonces creo que lo importante es no empezar a trabajar con esfuerzos aislados, sino tener un foco único como organización y más bien todos reconocer qué rol tienen en ese proceso único que se va a desarrollar. Y por el otro lado, materializamos muchísimo, es un modelo sencillo, donde efectivamente se le logra a la gente transmitir que innovar se puede hacer de una manera práctica y funcional, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues lo materializamos en 2 grandes temas, ya para cerrar rápidamente esta intervención, y es un proceso definido que lo estamos haciendo dependiendo del tipo de proyectos o en 8 semanas o en 5 días, dependiendo de la magnitud de lo que se haga, pero es aplicar un modelo que nos funciona. Y por el otro lado, muy apalancados en un programa de cultura de innovación, donde básicamente trabajamos 5 pilares. Uno es aprender y la investigación permanente. 2, es algo que mencionaba ahorita Santiago relacionado con la importancia de tener equipos diversos, donde haya más divergencia de opiniones y eso enriquece muchísimo los procesos creativos. Un tercer elemento que es destinar recursos, reconocer que esto cuesta y que hay que sacarle no solamente dinero, sino también a veces la gente que trabaja con uno para que trabaje en los proyectos de innovación. Cuarto, tener una orientación a que hay que ser tolerantes con el error, ¿sí? Es aprender de él. Y un quinto elemento que es trabajar mucho la comunicación y sobre todo reconocer los equipos innovadores. Y yo creo que con esos elementos es donde uno empieza efectivamente a materializar que innovación y conocimiento indudablemente van de la mano. Magnífico, Juan Manuel. Y Santiago, entonces, ¿cómo contestamos a esta gran pregunta de qué es la gestión de conocimiento y cómo la vinculamos con la innovación y por dónde pensarías tú en tu experiencia que conviene empezar? Ok, yo aquí voy a hablar un poco como desde sector público, digamos. Definitivamente gestionar el conocimiento dejó de ser
pagarle una maestría a los servidores. ¿Sí? No es únicamente eso, puede que eso contribuya en algo. Tampoco es la formación que hacían, y ahí obviamente yo sé que han evolucionado mucho las antiguas cajas de compensación que le daban formación a las empresas o a las entidades públicas, que lo sentaban a uno en la sede de la caja de compensación a PowerPoint motivacional. Eso tampoco. Y yo sé que obviamente con el subsidio ha evolucionado muchísimo, eso ya no es así, pero eso no es, y eso es importantísimo como dejarlo muy en la mesa. Yo creo que gestionar el conocimiento ahora es más acerca de oír que de enseñar. Gestionar el conocimiento es preparar a la organización para oír, metafóricamente y literalmente. Si las organizaciones tienen que oír, entonces porque el conocimiento llega de todas partes. Entonces, gestionar el conocimiento es abrir escucha activa, oídos hacia distintas realidades, Necesitamos que ese conocimiento, a veces empírico, el conocimiento social, todo ese conocimiento entre a la organización. Porque a la larga la innovación se trata de dos cosas para mí: la generación de adaptabilidad y la generación de valor. Cómo yo hago que mi organización se adapte al cambio constante. Es decir, hoy vamos en un caballo galopando que uno no para, y uno decide si rebota como un bulto de papas o si va como un jinete. Y quien va como un jinete es aquel que es capaz de oír lo que está pasando en el contexto y haberlo oído antes. Incluso hoy hay metodologías, por ejemplo, como diseño de futuros, ¿sí? Por la prospectiva. Y la prospectiva no es sacar una bola de cristal y ver hacia dónde va a llegar y predecir el futuro. Casi nadie ha podido predecir el futuro y lo que realmente va a pasar. A la larga, las metodologías de prospectiva están en oír lo que está pasando, lo que acaba de pasar. Es decir, yo cojo una metodología sistemática de leer cuáles son las tendencias que me llevaron hasta hoy y cómo interactuaron e influyeron en el tiempo para predecir cómo esas tendencias van a seguir obrando en el futuro. ¿Sí? Entonces, la gestión del conocimiento también es el análisis del pasado, del presente y del futuro. Y la gestión del conocimiento no es solo ni acerca del futuro ni solo acerca de enseñar. Otro tema que me parece importante, además de oír, es el tema de cambiar de la enseñanza al aprendizaje. Y en eso también en los sistemas educativos. Los sistemas basados en la enseñanza, donde alguien tiene el conocimiento específico, la entidad lo guarda y se lo enseña a sus empleados, vaya y venga, algo sirve. Pero sobre todo hay que crear unas nuevas formas de aprendizaje donde los servidores, donde las personas puedan aprender de manera adaptativa y de manera autónoma. Pensémonos como un Duolingo. ¿Sí? Porque en el viejo formato, en el de enseñar, cuando yo me equivoco, ¿qué hace el sistema en general? Me raja. En cambio, cuando yo me equivoco en Duolingo, esta aplicación para aprender idiomas, ¿qué hace Duolingo cuando yo me equivoco? Me manda más ejercicios de lo que yo me equivoqué hasta que me vuelva bueno en eso. ¿Sí? Entonces, todos esos temas de gestión del conocimiento y la formación del talento debe cambiar hacia el aprendizaje. Y lo último que quiero decir es acerca de aprender y sistematizar el aprendizaje de la experiencia. Y hay una unidad, digamos, de generación de conocimiento que es el prototipo. Entonces, yo estoy en una empresa o en una entidad pública, yo genero un prototipo, que es el resultado final del proceso de pensamiento y diseño. Yo genero un prototipo de una solución, de un nuevo servicio, de un nuevo bien. El mecanismo más poderoso de aprendizaje y de gestión del conocimiento es, yo pongo ese prototipo, que es lo que llamaba Juan Manuel de fallar rápido y fallar barato. Yo lo saco rápido y empiezo a aprender cómo ese prototipo le va en el mercado, o le va con el ciudadano, cómo le va. Y el oír cómo le va, yo empiezo a sistematizar de la experiencia y aprendo del comportamiento de ese prototipo en el mercado. Y eso me permite entonces, digamos, tener ese objeto que yo tengo controlado y voy aprendiendo. Eso me enseña mucho en el mercado. Si fallé, ¿por qué fallé? Planteé mal el problema, leí mal al usuario, no me senté suficientemente con las personas. Entonces, el prototipo es un muy buen instrumento en el tema de innovación que me permite gestionar el conocimiento. Y la última cosa que quiero decir es pensar en modo insight. Insight es una palabra que no tiene una traducción exacta al español. Imaginémonos una caja donde hay una situación, un problema de mercado, una situación cualquiera, que yo no la conozco. Yo puedo creer conocerla, pero yo no la conozco, porque no he ido realmente a entender por qué sucede lo que sucede. Yo tengo suposiciones. Entonces, insight es como, en una traducción mala, es como mirar hacia adentro y hacer un descubrimiento de algo que entendí, me llevó a entender el problema.
Y nosotros siempre pasamos por alto eso. Siempre ponemos conocimiento experto de libros, pero hay que aprender a leer el insight. ¿Sí? A leer ese insight y que ese insight en gestión del conocimiento transite y permee todo el core de la organización, en el caso de la política pública. Porque yo, por ejemplo, quiero hacer en el sector público política pública basada en la evidencia, ¿verdad? Yo quiero lograr que la política pública no sea por intuición del gerente, no sea por moda, no sea por política, por ideología. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de leer la realidad, y lo leo a través de esos insights. Y la última forma, definitivamente, de gestionar el conocimiento es que tenemos que pararle bolas al tema de la data. Tenemos que generar data, tenemos que leer data, tenemos que procesar data. Ya no es tan intuitivo. Tenemos que meterle un poquito, porque además vamos hacia el mundo de la inteligencia artificial, vamos al mundo de la analítica de datos, y eso implica necesariamente ser muy conscientes de qué datos estamos generando, qué variables nos involucran y cómo analizar todo eso y hacer sentido a la luz de la analítica de datos. Por eso es importantísimo que los analistas de datos lleguen a las entidades públicas. Listo. Oye, magnífico, Santiago. Bueno, me hacías recordar, yo que soy coach, una de las cosas que más nos enseñan es que el único momento en que realmente yo me declaro aprendiz es cuando digo que no sé, ¿no? Y por eso es lo que abre la apertura de mente, de corazón, de acción, para que realmente pueda surgir la innovación, ¿no? Entonces, cultivar este tipo de conversaciones donde podamos ensayar, donde podamos explorar, ¿no? Porque conocimiento no es solamente intelecto, es experiencia, es piel, lo que vamos percibiendo, lo que vamos sintiendo. En un mundo tan complejo como este, definitivamente necesitamos distintas fuentes de información que, como muy bien dices también, cómo lo procesamos, cómo lo conectamos para que eso nos dé data valiosa para luego tomar nuevas decisiones, ¿no? Magnífico. Vemos entonces que la gestión de conocimiento está muy vinculada con nuestra capacidad de aprender, está vinculada con generar espacios conversacionales distintos entre las personas y, por supuesto, contar con herramientas que faciliten esas dinámicas y la generación de la información, y que entendiendo que además no es un proceso estático, sino que muy dinámico. Me encantan los comentarios que estamos escribiendo por el chat. Recuérdense que es importante publicarlos no solamente a los panelistas, sino a todos, para que todo el mundo se enriquezca con esos comentarios. Hablamos de que innovación es diseñar estrategias también para prevenir problemas, no solamente para enfrentar los que tenemos, y también es para aprovechar oportunidades del mercado. Muchas gracias, Nelson. También Fabiola, fíjense, una mirada interesante de la innovación, que no queda dentro de la circunscripción de la organización, sino que hay un contexto en el que opera esa organización. Entonces tenemos desafíos sociales, ambientales, demográficos, económicos y sociales, que requieren una mirada más amplia del proceso de innovación para impactar de manera más sistémica y trascender dentro de ese contexto de la organización. Y también Gloria nos comenta, por supuesto, la importancia de incluir diferentes miradas para generar una solución coherente y pertinente. Magnífico. Sin duda, la humildad, ciertamente, Fabiola, es un elemento fundamental para poder aprender. Que humildad, perfectamente yo puedo decir, yo sé hasta aquí, pero nos enfrenta a la mirada, yo solo sé que no sé nada, porque sé hasta aquí, pero imagínate todo el mundo que todavía me falta por conocer, ¿no? Eso nos ayuda a ponernos una disposición y una mentalidad abierta que realmente favorezca ese descubrimiento. Yo digo el asombro, ¿no? Que es esa frescura que vemos en los niños, que con una cosa pequeñita ven un mundo allí por crear, por explorar, y es lo que necesitamos rescatar, sobre todo los adultos, y seguirlo promoviendo en nuestras organizaciones, ya sean educativas, ya sean corporaciones, porque eso es lo que nos mantiene jóvenes, nos mantiene frescos, nos mantiene creativos. Magnífico. Bien, y yo creo que de alguna manera ustedes tres han comentado varias cosas que están relacionadas con la próxima pregunta, que tiene que ver cuáles son las principales barreras que existen a la hora de implementar
una estrategia de gestión de conocimiento. Entiendo, voy a rescatar algunas cositas que pesqué en los comentarios de ustedes, pero me gustaría que lo enriquezcan con lo que a ustedes les gustaría complementar. Entiendo que por supuesto hay el miedo a perder espacio, el miedo a perder poder, a perder parcelas, puede ser una barrera que probablemente aparezca al momento de implementar una estrategia. Obviamente, cuando tenemos estructuras muy verticales, la gestión del conocimiento podría lucir como muy amenazante, ¿no? Porque es como, bueno, entonces aquí esto se me va a volver un relajo, un desorden y cada quien va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Un poco recuerdo que Diana comentaba que las empresas que están siendo más exitosas y más ágiles no necesariamente tienen los procesos más elaborados, más sólidos, más bien son como muy fluidas, ¿no? En sus procesos. Y Ana nos comenta también el miedo a que nos copien, ¿no? Que si suelto información, entonces va a venir otro que va a utilizar esa información y ya la perdemos. ¿Qué otras barreras consideran ustedes que son claves, que debemos mirar y tomar en cuenta para entonces poder implementar una buena estrategia de gestión de conocimiento, tomando en cuenta todos estos elementos tan valiosos que nos han compartido? No sé, empecemos ahora por Santiago, por cambiar el orden. A ver, ¿qué dirías? ¿Qué barreras detectas? A ver, encuentro en el sector público barreras, por ejemplo, el tema de los manuales de funciones. ¿Sí? Es decir, uno llega a una entidad y es muy difícil. Por ejemplo, intente uno contratar a un arquitecto, que son increíblemente buenos para los procesos de innovación, no solo para la arquitectura, sino para los procesos de innovación. ¿Y en qué perfil van, por ejemplo, no sé, en Recaudo Bogotá, por ejemplo? O en una entidad pública muy tradicional, no sé, la Secretaría de Hacienda. Dice, ¿para qué van a necesitar la Secretaría de Hacienda un arquitecto, por ejemplo? Y resulta que es muy importante, porque podría ayudarle a innovar a esos financieros o abogados que están ahí, les podría ayudar a innovar. Entonces, lo primero es la rigidez, la rigidez del sector público para atraer gente, digamos, o talentos raros, lo que yo llamo talentos raros. Otra dificultad muy grande, yo creo que es el tema de la cultura de la innovación, o la cultura y la gestión, la gestión del conocimiento, o la cultura de datos. No hay esa cultura. No asumimos que nuestras organizaciones son un entorno de aprendizaje. No lo asumimos así. Lo asumimos como otra cosa. De hecho, bueno, otro problema es las jerarquías. El sector público es muy jerárquico. Me imagino que también pasa en el sector privado, pero por ejemplo, la gente cuando va ganando un estatus quiere tener una oficina aparte y la estructura y la jerarquía se mide por si tienes o no una oficina aparte, una oficina cerrada. Entonces no son espacios donde se comparta, no hay una cultura del compartir. Además también puede ser también la dinámica política, por ejemplo, llegaste por una persona, por otro, te recomiendo un concejal, te recomiendo el otro, o lo que sea. No estoy diciendo que eso debería pasar y que me ha pasado necesariamente, pero eso a veces pasa, esa lógica como de los silos, esa lógica de los celos con la información. Otra, el sector público le teme al sector privado. Por el tema de la corrupción, nos hemos vuelto demasiado asertivos y no queremos que el sector público y el sector privado se relacionen en espacios distintos a las licitaciones. Entonces hay desconfianza entre el sector público y el sector privado cuando deberíamos trabajar juntos. Y la innovación abierta debería ser un quehacer del día. Hoy, por ejemplo, si queremos comprar, que es otra de las formas, digamos, de las barreras para la innovación, no tanto para la gestión de conocimiento, para la innovación, es el tema de la compra pública. Hoy solo puedo comprar a través de licitaciones. Y que obviamente eso garantiza, pero ¿qué puedo comprar? Cosas que ya existen en el mercado. ¿Y quién se gana las licitaciones? Se las gana el que mejor tenga músculo financiero y se las ganan, básicamente se empiezan a ganar los mismos. ¿Qué pasa? Y una forma, por ejemplo, de gestión de conocimiento también es sobre qué quiero yo comprar. Imagínense que yo, por ejemplo, me pudiera asociar con una startup, con gente tan creativa y tan buena como los de Rappi, pero antes de volverse exitosos, sino ese grupo de intraemprendedores que dice, oiga, o ese grupo de emprendedores donde uno dice, oiga, valdría la pena trabajar con ellos en la generación de una solución
que hoy no existe y que yo todavía no sé qué quiero comprar, porque es que hoy solo puedo comprar lo que existe, pero no puedo comprar lo que no existe. Y entonces esas formas, por ejemplo, de compra pública innovadora a través de estos procesos con los startups me ayudan también a aprender y a innovar de mejor manera. Esa es otra barrera. Otra barrera de gestión del conocimiento y la innovación en el sector público es definitivamente pues el tema del cambio de administración. Es decir, no pensamos en largo plazo, no nos podemos hacer un plan de 12 años, sino se acabó la administración y muchas veces vuela todo. ¿Sí? Y tenemos que aprender a construir sobre lo construido. Medellín nos tiene que enseñar un poquito en eso, porque puede que muchas cosas cambien y hablen mal los unos de los otros cuando llegan, pero la política de innovación lleva 25 años y ninguno la ha parado. La existencia de Ruta N, la existencia de todo ese proceso de innovación lo han intentado mantener aséptico. ¿Por qué? Porque existe fuertemente ese triángulo entre universidad, empresa, Estado, los CUBE, por ejemplo, que en Bogotá es mucho más difícil activar. Entonces, esa descoordinación entre los distintos órdenes también puede llegar a ser una barrera. Pues paro aquí para darle paso a mis compañeros. Santiago. Diana, ¿qué dirías tú en tu experiencia ya más en el sector privado, tu experiencia con distintas empresas de distintos sectores? ¿Cuáles serían otras barreras? ¿Se parecen a estas que dice Santiago? ¿El sector privado se enfrenta a otras? ¿Qué dirías en tu experiencia? Yo creo que ahí también el tema de subestimar finalmente la cultura, que puede ser o facilitadora o barrera en un proceso de gestión del conocimiento. El tener el acceso finalmente a las diversas formas de conocimiento para muchas organizaciones les cuesta mucho trabajo. El hecho de documentar, hay una frase que a mí me parece muy buena que dice que sabemos mucho más de lo que decimos y escribimos aún menos de lo que decimos. Y es porque a la gente le cuesta y le cuesta todo eso que sabe, pues expresarlo, compartirlo y adicionalmente plasmarlo, documentarlo. Eso es un tema que cuesta mucho. Y la cultura debe favorecer finalmente que todo eso quede expuesto finalmente. A mí me parece súper bueno las empresas que tienen áreas específicas dedicadas a la innovación, pero la innovación es de todos y la cultura de la empresa debe ser en que todos debemos participar de la innovación, tenemos que participar del conocimiento. Debe ser liderado por la dirección, que muchas empresas creo que esa puede ser una barrera que pueden tener, que no hay ese compromiso desde la alta dirección o no se comprometen en este tema. Y finalmente, ni tampoco es de un momento, es de la vida cotidiana. Entonces, debe haber como una actitud emprendedora finalmente dentro de la organización para que en el día a día se construyan esos espacios de participación, de generación, de compartir, que estemos abiertos a la creatividad y al riesgo. Antes Juan Manuel decía también que se castiga muy duro el error y el fracaso en la innovación, donde una empresa lo castigue con sus consecuencias negativas, pues va a limitar finalmente que la gente se atreva, que haya esa posibilidad de asumir riesgos y eso se convierte finalmente en barreras. Magnífico. A ver, Juan, y con base a estas barreras que ya se han venido hablando y que muy bien comparten otras, el miedo a la fuga del capital intelectual, el miedo a que roben ideas, el miedo al cambio en general, ¿no? Pueden ser otras barreras. ¿Qué estrategias sugieres tú para incentivar o reconocer esta democratización del conocimiento en una organización? Mira, yo creo que Diana ahorita tocaba un tema importante y es, si uno mira la innovación, la gestión del conocimiento, ¿sí? Son temas que son tan importantes que no se le pueden dar ese rol a un área dentro de la organización, sino que esto es responsabilidad de todo el mundo. Y yo siempre coloco y utilizo un ejemplo y es, si uno mira cuál es el área de innovación de Google, pues no existe, porque la innovación forma parte del ADN de todas las personas que trabajan allá. Y de hecho les cuento que nosotros en la compañía tomamos una decisión y es que decidimos no vamos a crear áreas de innovación,
sino que vamos a proponer es precisamente para que todos los trabajadores, y somos una organización de más de 16.000 trabajadores, sean innovadores. Porque si en algún momento uno crea un área de innovación, pues todas las otras personas van a decir que innoven los de innovación, que para eso les pagan, para eso tienen tiempo, y yo sigo muy ocupado llevando los procesos cotidianos que son desgastantes y que consumen muchísimo tiempo. Entonces, ¿yo qué creo? Que indudablemente hay que trabajar es precisamente por transformar culturas. ¿Mm? Pero ese proceso de transformación de culturas, insisto, es un trabajo que es de largo plazo y que tiene que estar involucrados muchos agentes, no solamente el área de innovación, no solamente la presidencia, no solamente el área de gestión humana, sino por eso yo insisto en que lo clave aquí es que como organización definamos los objetivos estratégicos y a partir de ellos empecemos a focalizar esfuerzos de todas las diferentes áreas de la organización, cómo contribuyen para lograr ese objetivo. Alguna vez aprendí una frase que me encantó y decía, es que innovación y estrategia es tener acción masiva, pero en pocos focos. Y eso demuestra que estamos todos trabajando en función de los objetivos que hemos perseguido. Y en ese orden de ideas, para mí, el punto de partida tiene que ser ese y después empezar es a actuar. ¿Sí? Y recojo algo de lo que mencionaba Santiago. La educación cambió y cambió para siempre. Hoy en día ya hay muchos enfoques educativos donde ya lo que nos tocó a muchos de nosotros, que era un profesor y la hora cátedra, pues eso hoy en día ya no está vigente, porque hoy en día uno aprende es haciendo. Hoy en día hay todo un modelo que se llama de todo el tema de educación dual, todo un tema de educación basada en retos, donde en vez de que a uno le cuenten las teorías, efectivamente le cuentan rápidamente la teoría, pero vamos a ponerla en práctica en un caso específico. Y nosotros particularmente lo que hemos hecho en la compañía en temas no solamente de innovación, sino en temas de experiencia del cliente, en temas de todo lo que es analítica de datos, de customer centric, ha sido precisamente en que entrenamos las personas y durante ese proceso de formación manejamos tres elementos. Una fase, digamos, de contexto donde se les da la teoría, ¿sí? Y ahí buscamos que ojalá sea máximo un 15-20% del tiempo. Pero después de esa fase de contexto, lo que buscamos es entender la fase de aplicar eso en su vida real, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? A partir de retos. Entonces a los equipos les entregamos problemáticas reales de la empresa para que pongan en práctica la teoría que han aprendido y propongan soluciones. Entonces, para mí, creo que la mejor estrategia es hacer y es actuar. Y yo insisto en que el mundo de hoy diferencia precisamente de las grandes empresas que podemos tener grandes discursos y grandes objetivos, pero que la historia es la que nos va a condenar o nos va a absolver, porque efectivamente después se reconocerá es el que logró. Y hoy en día, con un conocimiento que cambia tan significativamente, con unos contextos y entornos tan competitivos como los que hay hoy en día, donde es que la competencia ya no son las grandes corporaciones compitiendo entre grandes corporaciones, sino que hoy en día cualquier persona en cualquier parte del mundo te puede montar la competencia desarrollando una aplicación muy sencilla y la pone y la activa en cualquier noche y al otro día tienes un competidor nuevo que tiene una inmensa capacidad de flexibilidad. Entonces, de alguna manera, lo que se necesita es actuar y pronto. Y yo creo que esa es la esencia de lo que puede ser un proceso de estrategia, articulando esos y varios elementos. Insisto siempre, claridad de estrategia. 2, claridad de roles, porque muchas veces tenemos estrategias muy claras, pero no hemos definido roles y estructuras para que las ejecuten. Entonces las cosas no se hacen, no es porque sean malas, sino porque no había quien lo ejecutara. Por el otro lado, fortalecer mucho las competencias de las personas para que prácticamente desarrollen las estrategias que se están haciendo, porque es que muchas veces uno define claramente la estrategia, define roles, pero no revisa que las personas tengan efectivamente las competencias para poderlos ejecutar. Y a partir de ello, tener definitivamente unos procesos muy claros que permitan materializar lo que estamos planteando. Y como último elemento, el de verdad hacer seguimiento permanente y constante. Pero yo uso una frase y es que digo, es hacer seguimiento y no perseguimiento. Porque muchas veces en las organizaciones nos llenamos es de indicadores y de controles que en últimas, en lo que termina es que yo por estar presentando tantos informes no me dedico a hacer lo que debería estar pensando. ¿Bien? Entonces yo creo que con esos elementos uno sí podría sacar adelante una estrategia clara y eficiente que permita gestionar conocimiento, pero en general poder desarrollar procesos de cambio al interior de las empresas. Muy bien, muy bien. Ya para ir entrando en la última parte del panel, me apalanco en lo que tú estás diciendo. Definitivamente producir cambios organizacionales y sobre todo cambio en cultura, que de blandito no tiene nada, ¿no? Yo digo, las competencias blandas son las más duras
de implementar. Definitivamente uno de los elementos que digamos está estudiado, que es importante que sea un componente como parte de la estrategia, es el tema de reconocer, porque justamente como todo cambio implica que la gente deje de hacer cosas, pero también se atreva a hacer cosas nuevas, con lo que eso implica, que como todo cuando uno aprende, ¿no? Uno se equivoca, falla, hasta que vas entendiendo cómo hacerlo y ya lo incorporas en tu práctica cotidiana con éxito. Uno de los elementos entonces del reconocimiento, justamente para ir anclando esas buenas prácticas e incentivando a las personas a que sigan, porque por ahí tenemos que ir, ¿de acuerdo? Entonces, pregunto en el caso de Colsubsidio y de Recaudo Bogotá, que son clientes nuestros y que vienen utilizando insignias digitales. Les pregunto, ¿cómo creen que podríamos utilizar las insignias como parte de las estrategias para reforzar, reconocer la práctica y el cambio en la gestión de conocimiento? No sé si Diana quieres empezar en esta oportunidad y luego le damos el espacio a Juan. Sí, yo creo que para Recaudo Bogotá pues fue un reto la implementación de nuestro programa de insignias digitales, pues porque uno creería que todo este reconocimiento pues se tiene que dar es en cargos especializados, profesionales, y nuestra planta es el 80% de cargos operativos. También con una cercanía a la tecnología no tan frecuente y significaba de verdad un reto. A mí me encanta este proyecto, de verdad que me parece una herramienta súper poderosa en las organizaciones cuando uno quiere reforzar el reconocimiento. Nosotros, ¿qué hemos hecho dentro de nuestro mapa de insignias? Una de las rutas está formación y desarrollo, y tenemos pues todas las formaciones tanto internas como externas pues son reconocidas a través de las insignias digitales. Reconocemos también las actualizaciones, el aprendizaje, las habilidades. Hacemos unos programas de certificación de competencias en el saber y el hacer, que para la parte operativa ha sido súper significativo que sean reconocidas también a través de esas insignias digitales. Tenemos otra rama que es la participación de proyectos. Entonces, en estas pues se da la posibilidad también de ser reconocidos por su aporte. Ahí ya pues son más equipos interdisciplinarios, y tenemos una rama también de aporte individual. Entonces, creo que el establecer ese mapa de insignias donde claramente estén establecidas las ramas a las que queremos darle ese reconocimiento se convierten finalmente en una herramienta de motivación. Como les digo, yo vivo feliz con este programa, me parece divino. Además, creo que me gocé todo el diseño de la estrategia y en conjunto con Acredita, que nos dieron un acompañamiento fabuloso, pero de verdad que me parece que es una estrategia fundamental de reconocimiento en todo este tema de gestión del conocimiento. Magnífico. Y Juan, entonces, ¿cómo ves el impacto para Colsubsidio y las oportunidades que hay para reforzar la estrategia de gestión de conocimiento? No, yo creo que es algo muy útil. Nosotros arrancamos justamente las insignias digitales con nuestro equipo de educación. Y este equipo de educación, pues particularmente lo que empezó a desarrollar es aplicar el tema de las insignias en una serie de programas que ellos desarrollaban. Y les cuento una infidencia. En algún momento estábamos desarrollando un entrenamiento y una formación para nuestros equipos de innovación. Y en nuestro caso veníamos estudiando una serie de retos de temas educativos, analizando y con eso que mencionaba ahorita Santiago, del entender mucho las problemáticas, el buscar los famosos insights que hay en esos procesos educativos. Y empezamos a encontrar algo que mencionó Jess Mariana en la conversación que hacía, y de hecho me tomé una foto y una diapositiva donde citaba a Laszlo Bock de Google, donde decía que sí, que las organizaciones a veces el expediente y la historia académica dice una cosa, pero hoy en día las organizaciones buscamos es personas, no tanto por lo que estudiaron, sino por lo que saben hacer, ¿sí? Entonces yo digo, el mundo está muy cargado de historias donde efectivamente contratamos a las personas por un historial académico, las vinculamos a las organizaciones después de un proceso de selección con mayores o con menores actividades y procesos para buscar los mejores candidatos,
pero efectivamente después a veces uno se lleva sorpresas, ¿no? Y entonces hay personas que puede ser que hayan estudiado muchísimo, pero al momento de aterrizar ese conocimiento y hacerlo tangible y hacerlo real les cuesta mucho trabajo. Entonces ahí es donde efectivamente para mí el programa de insignias digitales es mucho más directo, es mucho más ilustrativo, en la medida en que te va a permitir es monitorear y demostrar tú qué has hecho, ¿no? Y yo creo que el mundo de hoy tiene que premiar, ya no es tanto que estudié, sino que yo qué hago, yo qué he logrado. Y el modelo de insignias digitales a mí particularmente me llama muchísimo la atención, porque siento que es una forma mediante la cual pues empezamos a llevar muchísimo todos estos temas de la gamificación a las empresas, ¿no? Y es que cada vez que yo desarrollo un programa, cada vez que yo participo en un proyecto, pues voy a tener mi insignia. Y yo creo que eso es interesante porque motiva es precisamente a retarse uno mismo, a participar, a poner en práctica lo que aprende. Ahora, ¿qué veo yo? Es que lo importante es que se tenga un proceso muy claro de gestión de las insignias, ¿no? Y no que de pronto después se convierta en que cualquier persona se gana la insignia, sino que efectivamente lo que queremos es orientar a que esas insignias sean, digamos, la distinción de a personas y equipos en general que no solamente han cubierto procesos de formación y entrenamiento, sino que han aplicado eso que aprendieron en solucionar problemas, ¿cierto? Y en aprovechar oportunidades que ofrecen los entornos. Entonces yo lo que veo es que este tipo de ejercicios efectivamente sí permiten lograr varias cosas que están muy alineadas con nuestros temas de innovación. Por un lado, como les decía, retar a las personas que investiguen muchísimo, que entiendan claramente cuáles son las problemáticas y que a partir de ese entendimiento y ese estudio propongan soluciones novedosas que después se tienen que implementar. Y cuando tú logras todo ese proceso, vas teniendo insignias. Entonces, insisto, insignias que uno se gana, no que se las regalan, sino que producto de mi esfuerzo, de mi dedicación y de mi compromiso, he utilizado unos conocimientos técnicos o unos conocimientos específicos para solucionar problemas reales de mi organización. Y yo creo que uno hoy en día aprende es haciendo. Magnífico, gracias Juan Manuel. Y Santiago, contigo cerramos el panel. ¿Cómo crees tú que implementar una estrategia de reconocimiento en una entidad pública como la Alcaldía de Bogotá podría tener un papel importante en establecer esta cultura y esta práctica de gestión de conocimiento con base a todo lo que hemos venido hablando en lo anterior? Santiago, estás en mute. Sí, ya, perdón. Asumiendo un poco que cambian dos cosas en la administración pública que es muy rígida, que es ese tema de los perfiles y el tema digamos, del servicio civil distrital, y se flexibiliza un poco asumiendo eso, porque si no, no se podría. Yo ahí tengo varios comentarios. Lo primero es que yo creo en un sistema abierto de formación de competencias. Es decir, no todas las tiene que proveer el sector público, sino la puede proveer cualquiera. La puede proveer la caja de compensación, la puede proveer una plataforma como Platzi, la puede proveer una universidad en un área de educación continuada. Es decir, un sistema abierto. No me gustan mucho los sistemas cerrados de programas muy establecidos, sino sistemas abiertos. Y eso tiene que ver mucho con el tema de las insignias y con el tema de la portabilidad. Lo primero, debería establecerse un sistema abierto donde yo pueda traer conocimiento y certificaciones en competencias específicas. Lo segundo es que debe ser flexible. Es decir, el sistema, digamos, el sistema de insignias o de acreditaciones y los sistemas de formación de talento en las organizaciones debería ser flexible en la medida en que yo debería poder, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto o me quiero proyectar hacia mi siguiente trabajo y yo tengo la posibilidad de traer de distintas fuentes. No solo fuentes, sino también de distintos tipos de conocimiento. Yo veo la educación como un Lego, o esta nueva forma de educación basada en las insignias, y por eso creo mucho en las insignias. Creo que es parte de los habilitantes grandes del futuro de la educación, porque, por ejemplo, yo quiero ser el dueño de un restaurante. Entonces, ¿qué quiero estudiar yo? Entonces, yo estudio algunas cosas de culinaria, pero también puedo estudiar algunas cosas de administración, pero también puedo estudiar algunas cosas de mercadeo digital. También me puedo ir un mes sabático al Chocó a aprender recetas del Pacífico, y yo armo una cosa
que para mí se llama Restaurante del Pacífico. Así el mismo en el sector público. Yo tengo una habilidad, digamos, yo tengo una posición específica dentro del sector público, pero además tengo intereses personales. Es decir, yo no soy solo lo que la administración pública o la entidad me dice que yo soy. Yo tengo que también traer mis talentos, mis capacidades. Entonces, yo también puedo armar esa forma de paquete, y las acreditaciones son la forma perfecta para acreditar un poco, las insignias, para acreditar un poco esa flexibilidad que yo estoy pidiendo, y es que me dejen armar un poquito como el programa que yo quiero. Las acreditaciones o las insignias, vuelvo y digo, son las perfectas para armar ese Lego de mi educación, para armar esa cosa que tiene sentido para mí. Me gusta el tema de las acreditaciones y de las insignias que vienen con ellas, porque, digamos, o por dos cosas. Uno, porque yo pienso que cada uno debería tener su propia hoja de vida interactiva, ¿sí? No definida por esos grandes momentos de maestría, de esos paquetes, sino incluso debería ser gráfica. Cuando yo me imagino mi hoja de vida, yo me lo imagino como los scouts, que tienen parchecitos porque yo sé hacer una fogata, porque yo sé hacer tal cosa. Entonces yo me imagino mi hoja de vida colorida con gráficas de todas partes, y que alguien pueda ver como en una infografía quién soy yo, que no soy maestría en esto, tal cosa en derecho. Yo soy, por ejemplo, abogado. ¿Y cuánto me cuesta a mí codearme diciendo que yo no soy un abogado? No me intenten yo estudié derecho, pero yo no soy un abogado. ¿Sí? En cambio, si yo pongo ahí el curso que tomé de negociación en derecho, más esto, me pueden ver de otra manera. A mí me gustan mucho las insignias porque permiten la personalización de la educación y atar la educación al propósito, porque yo solo voy a poder innovar si tengo propósito. Y yo puedo construir mi propósito a la luz de mis intereses, no solo de los intereses de la empresa donde yo estoy. Entonces, ese es otro tema que está relacionado con esa hoja de vida interactiva, con la portabilidad. Es decir, tenemos que llegar a un mundo de portabilidad de certificados. Y en eso es malo las entidades públicas. Porque las entidades públicas incluso me piden legalizar un título que obtuve en el extranjero. Hoy una empresa, si uno le muestra a una empresa el título de Harvard, listo, pero aquí un título de Harvard no vale un centavo en el sector público, no vale nada, si yo no me someto al proceso de formalización o legalización del título en el Ministerio de Educación. Entonces, a veces esa portabilidad, digamos, en cambio los certificados sí son mucho más portables. Los certificados o las insignias me las pueden valer en un sitio y en otro. Y yo creo que empresas como Acredita han hecho muy buen trabajo también como de homologar internacionalmente previamente esas insignias, para que cuando una vez yo las tengo aquí, como en los Scouts, que es el mejor ejemplo, si yo voy a aprender una fogata en mi grupo de Scouts de Inglaterra y yo tengo mi parche, ellos ya saben que yo ya sé. ¿Sí? Entonces me gusta mucho este tema de insignias porque permite la portabilidad. Y lo último, que también un poquito lo que decía Juan Manuel, es el tema de la gamificación y el incentivo. Es decir, la posibilidad de yo, digamos, de querer más, de que se vuelva un juego y yo voy teniendo esos parches y yo me voy animando porque quiero el nivel maestro de una cosa, digamos, porque, no sé, las certificaciones de un tema son azules y tengo 5 tipos de azules y me falta el 6º tipo de azul y yo quiero tenerlas todas porque los seres humanos somos coleccionadores, recolectores, y nos gusta recolectar también un poquito esos saberes. Además, me gustan las insignias también, y creo que, pues, digamos, podrían ser del sector público porque me permiten también como diversificarme e ir girando en la marcha. Si yo con el título soy abogado, me quedo abogado para toda la vida, pero con las certificaciones yo me puedo ir volteando un poquito, me puedo ir volteando rápido hacia donde quiero. Entonces siento que el sector público todavía está un poquito rígido para esto, pero siento que sería terriblemente poderoso, es decir, increíblemente poderoso adoptar un modelo de insignias y de acreditaciones en el sector público y que las valieran. Chévere que hoy, por ejemplo, un programador que quiere tener esa insignia de que soy programador, no le vale en el sector público, le pagan como si no tuviera educación, y en cambio tiene competencias. Entonces, si el sector público se acostumbra a valerle esa insignia, que dice, este tipo es buen, o esta señora es buena programadora, entonces venga para acá porque quiero ese talento.
Entonces yo creo que sería una forma de permitirle a la administración pública identificar talentos sin necesidad de título. Magnífico, Santiago, muchísimas gracias. Yo creo que nos ayudas un poco a mirar el potencial que tiene contar con esta forma de reconocimiento, no solo para motivar, sino para estimular prácticas, para generar aspiraciones, ¿ah? Y sobre todo me encanta esto de no encasillar a nadie. Al final, yo también, yo soy ingeniero de sistemas, graduada hace unos cuantos años, pero después me hice coach, he hecho miles de formaciones adicionales y cuando a mí me dicen de describirme, pues yo soy Liliana y he hecho 1000 cosas atrás. Y yo creo que cada vez más vamos a evolucionar a un tiempo donde lo que es importante es lo que tú puedes aportar. No importa el background, porque al final tu conocimiento, tu sabiduría, tu experiencia es lo que va a resaltar. Bueno, con esto quiero decirles que estoy agradecidísima, estamos fascinados con este panel. Gracias Diana, Juan Manuel y Santiago por su valiosísima participación. Con esto entonces cierro este panel y le doy el pase a Sergio para continuar con nuestro evento. Así es, Lili, muchísimas gracias y también agradecerle a Juan Manuel, a Diana y a Santiago por tan valiosa información que nos acaban de compartir.